Muy bien, queridos hermanos, vamos a compartir juntos en esta mañana. Eh, Quería compartir algo, le pregunté a Tere, ¿comparto algo del Día del Padre? O en cuanto a Dios como Padre, y le pareció una buena idea y a mí también, ¿no? Poder compartir algo sobre, si bien los papás son todos los días, pero bueno, este es un día especial también. Así que vamos a compartir. Hoy quería compartir algo fresco y bien nuevo. Así que entre la noche de ayer, después de aquellos que se acordaron, estuve en la espada con los muchachos con los jóvenes de la espada, compartimos un lindo tiempo. Les hice escuchar la oveja cósmica y quedaron muy, la oveja cósmica, sí, funky, la oveja cósmica y redimidos. Le pasé al grupo de jóvenes de Colón, y un poquito movido para la espada, pero yo creo que les gustó. Pero quería compartirles, el título de esta mañana sería una revelación transformadora. Y vaya qué revelación hemos recibido de parte de Dios. Eh, y recordaba la escritura cuando Dios se revela, y vamos a recordar un poquito la historia, así que la historia bíblica, tenemos nuestras Biblias en la mano, nuestra mente ahí, y recuerdan cuando Dios se revela al mismísimo Moisés, ¿no? Dice la Biblia que Dios tuvo en cuenta a su pueblo en la aflicción. Estaban bajo la opresión del faraón, y en Génesis 2 termina: y Dios tuvo en cuenta el clamor de su pueblo, del pueblo de Israel. Y allí en Éxodo, Dios se revela a Moisés. Y recuerdan las palabras que Dios, cómo Dios se revela a Moisés. Moisés se maravilla ante la zarza que está ardiendo y no se quema, y dice: me voy a acercar, porque esto es bastante raro, ¿no? Una zarza que quemándose no se quema. Le explota la cabeza, dirían los chiquilines hoy día. Entonces Moisés se acerca y Dios se presenta. Y ¿se acuerdan las palabras que usa Dios? Yo soy el que soy. Y ahí fue la primera presentación de Dios ante Moisés. Yo soy el que soy, Éxodo capítulo 3. Y ese nombre implica autoridad, implica majestuosidad, implica alguien que trasciende todo el tiempo. Yo soy el que soy. Ninguno de nosotros podría decir algo así. Seríamos muy atrevidos, ¿no? Apenas podemos vivir algunos años en esta tierra. Sin embargo, Dios se presenta ante Moisés diciendo: yo soy el que soy. Fue la primera presentación. Ahora, si vos y yo comenzamos a recorrer la historia bíblica en el Antiguo Testamento, la historia de Dios, podemos hallar y podemos inferir que Dios quiere revelarse un poco más profundo hacia nosotros. De a poco y lentamente, en la revelación bíblica, vamos descubriendo que Dios quiere que le llamemos de otra manera. Él va revelando lentamente, porque Dios es un Dios que no tiene apuro, ¿no? Nosotros andamos apurados, ¿no? Ahora ya son 11:15 y uno se pregunta: ¿cuánto va a hablar Lázaro? ¿Media hora? Tengo que hacer el tuco para el almuerzo, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Siempre estamos agitados y buscando el tiempo, ¿no? Sin embargo, Dios se toma su tiempo. Y la revelación bíblica es una revelación de tiempo. No hay apuro para Dios. No hay ningún tipo de apuro. Y en esa revelación Dios comienza
a entregarnos el mayor deseo que Él tiene, el mayor anhelo que Él busca. La Biblia va tomando forma, va tomando su tiempo. Y por ejemplo, si no lo vamos a buscar ahora, pero si vamos a Oseas 11, ya estoy logrando lo de siempre. Y lo hace Jerry casi por gusto, ¿no? Pero bueno, es un placer. Y si vamos a Oseas 11, hermanos, vemos un poco un atisbo, una mirada como por la cerradura del corazón de Dios, ¿no? Porque en Oseas 11, si lo buscamos ahí, capaz que lo podemos buscar, ¿no? Yo qué sé. Oseas 11. Tenemos que irnos a los profetas menores. Después de, acá me dice mi apuntadora oficial, después de Daniel, ¿no? A ver. Sí. Oseas 11. No vamos a leer todo el pasaje, pero allí revela lo que Dios quiere. Cuando Israel era niño, dice el primer versículo, yo lo llamé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Qué tremendo. Y después sigue diciendo, con cuerdas humanas los conduje, con lazos de amor, y fui para ellos como quien alza el yugo sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Después este capítulo 11 nos comienza a introducir al gran mensaje, el mensaje de Dios como Padre. Y pensaba, ese Padre que muestra su voluntad, su camino. Y si pensamos en el pueblo de Israel, no fue un pueblo fácil, no fue un pueblo sencillo. Porque uno diría, los uruguayos somos complicaditos, ¿no? Y bueno, y sí, somos un poquito complicaditos. Pero Israel nos llevaba alguna ventaja nos llevaba, o nos sigue llevando, ¿no? Porque en cuánta oportunidad Dios quiso juntar a su pueblo, pero sin embargo el pueblo se le escapaba como entre las manos, ¿no? No fue fácil de guiar. Sin embargo, vez tras vez en la historia vemos a un Dios que no se da por vencido con su pueblo. Ese deseo de Oseas capítulo 11 de ser llamado Dios como Padre comienza a surgir efecto en la venida de Jesús. Porque llega Jesús. Y qué placer, qué alegría. Llega Jesús. La perfecta revelación de Dios. Llega Jesús, hermanos. El Dios invisible se hace visible a nosotros. Llega Jesús. Y el autor de Hebreos dice, es la misma imagen del Dios invisible. Jesús escoge a hombres, escoge a mujeres y comienza su ministerio. Un ministerio particular, maravilloso, misterioso, grandioso. Los discípulos apenas pudieron ver la punta del iceberg. Nunca se hubieran dado cuenta de todo lo que iba a acontecer. Y como Dios es paciente, acá estamos, 2000 años después, la iglesia sigue adelante. Ahora, hay una gran pregunta en estos hombres, en estas mujeres. Hay una duda que comienza a carcomer el alma de aquellos que se juntan y que se acercan a Jesús. Porque cuando uno se relaciona con otro, quiere saber cómo debe de hacerlo, ¿no? ¿Lo debo tutear? ¿Debo tutear a Elías? ¿O le digo, señor Elías, ¿no? ¿Debo tutear a mi jefe? ¿Cómo debo tratarlo? ¿Cómo debo de hacerlo, no? E inclusive cuando a veces en los años de trabajo uno va creciendo con ciertas personas y a veces algunos compañeros o compañeras se transforman después en jefes. De hecho, la jefa
de hoy de CTI, que yo estoy ahí en un préstamo, fue una compañera mía por mucho tiempo, pero ahora es mi jefa. Así que yo no puedo ir delante de todo el mundo y decir, che, vos, vení para acá. No, yo qué sé, no queda lindo, no queda amable, ¿no? Tengo que tener una manera de decirle. Le puedo decir por el nombre, obviamente le diré por el nombre, pero hay gente que no quiere que lo tuteen, que le diga por el apellido, que le digan pastor. Por favor, dígame pastor, ¿no? Hay de todo en la viña, ¿no? Hay gente que necesita por el rango. Usted, señor, es el ingeniero, es el doctor, ¿no? Y el doctor, palabra santa. El rango, función. Generalmente entre nosotros nos llamamos por nuestro nombre, ¿no? Gracias a Dios que nos llamamos por nuestro nombre. Pero en la función a veces podemos llamar por el trabajo. Yo qué sé, si voy un día a hablar al liceo y capaz que tengo que pedir por la profesora de inglés, que se llama Ileana, y capaz que no le digo Ile, ¿no? Yo qué sé, no sé. Buscamos, de acuerdo al lugar donde estamos, la función. Ahora, el pueblo, Jesús y los discípulos principalmente, comenzaron a preguntarse, ¿cómo le decimos a Dios? ¿Cómo me presento ante Dios ahora? Esa gran interrogante que comenzaba a explotar en la cabeza de los discípulos. Y vamos, hermanos, a entender la estructura del pueblo judío para este momento. Porque, ¿saben? En ese momento había una tribu designada, que era la tribu de los levitas, para entrar en la presencia de Dios. Era la tribu de sacerdotes que podía acercarse e intermediar por el resto del pueblo. Oficiaban de mediadores. Y Dios, en esa relación, era una relación bastante formal. Nadie se le ocurriría decir a Dios, che. No pasaba por la mente del judío de ninguna manera. De hecho, había entre los sacerdotes uno solo, que era, ¿quién? El sumo sacerdote, que entraba a la presencia de Dios, ¿cuántas veces al año? Una sola vez. Y una sola vez, ¿y cómo iba vestido? De pijama, ¿no? Ahora como nosotros en Zoom, que estamos medio despeinados ahí. No, este sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios vestido con la formalidad más extrema y con todo un montón de reglamentos. No era fácil entrar a Dios. No se les ocurra que en los tiempos antes de Jesús, venir a Dios era algo tan sencillo. Si bien los salmos hablan de clamores, los salmos hablan de ruegos a Dios, pero entrar a la misma presencia de Dios conllevaba un ritual bastante formal, ¿no? No era una estructura fácil y accesible, ¿no? Es como, no sé, si yo quiero hablar con el presidente, no voy a la calle Suárez, toco el timbre y digo, hola, Luis, soy yo, Lázaro, ¿tenés 5 minutos? 5 minutos me va a llevar el tiempo que me van a decir los guardias, váyase, señor. Váyase de acá, usted tiene algo, tiene una orden, tiene una carta, tiene un documento que pueda exhibir, que pueda entrar. No, yo soy amigo de Luis de toda la vida. No, hermano, no. Amigo, váyase, pida hora, fecha, un montón de cosas, ¿no? No es una entrevista fácil y sencillo. Y saben, para el pueblo de Israel, Dios, de hecho, no se le mencionaba por su nombre completo. Yahvé, no usaban toda la palabra. Era tal el respeto, tal la lejanía en cierto sentido, que los fariseos, los maestros de la ley, los que interpretaban la ley, habían cortado la palabra para no pronunciar todo el nombre de Dios.
No decían yo soy el que soy, no decían Jehová completamente. Era tanto el respeto, tanto a sí mismo la lejanía que, no puedo decir el nombre de Dios abiertamente, ¿no? Así que en un mundo de ritual, en un mundo de intensa formalidad, llega Jesús, el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. Y la duda de los discípulos comenzó a andar. Y si vemos Mateo capítulo 6, y vamos a Mateo capítulo 6, tanta introducción, ¿no? Pero vamos a Mateo capítulo 6. Yo puedo imaginar el momento, los discípulos entre ellos, entre Simón. Che, Simón, vos que hablas un montón, ¿no? Así era Simón. Vamos a preguntarle algo a Jesús. Vamos a preguntarle algo. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Cómo llego al Padre? ¿Cómo llego a Dios? Perdón, ¿cómo llego a Dios? ¿Cómo le oro? ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo? ¿Me visto diferente? ¿Cómo me dirijo al Creador y sustentador de todo? ¿Cómo me dirijo al Santo? Y Jesús fantásticamente revela el anhelo y el corazón de Dios. Porque los discípulos, ante la pregunta de ¿cómo voy a Dios? En Mateo capítulo 6, versículo 9, Jesús dice, vosotros, pues, oren de esta manera. Y ahí que tenemos, ¿qué viene? El Padre Nuestro. Oración emblemática si las hay, ¿no? Oración escrita en todos los idiomas posibles. Pero a mí me llama la atención el comienzo. Porque Jesús revela lo que Dios ha deseado desde el principio. Cuando ustedes oren, ¿cómo le dicen? ¿Jefe? ¿Cómo le dicen? ¿Señor Todopoderoso? ¿Cómo le dicen? Omnipotente, y le ponemos todos los epítetos y todo lo que se nos ocurra de grandioso, ¿no? ¿Cómo debo decirlo? Señor de señores, universo del universo, Magister. Y Jesús dice, cuando ustedes oren, digan Padre. Sencillito. Padre. Pero luego sigue algo maravilloso aún. Porque él dice, dígale Padre nuestro. ¿Y qué quiere decir esto? Hermanos, no será solo un Padre para mí nada más. Por eso la invitación de la iglesia es una invitación comunitaria. Porque no es mi fe y nada más. Yo y Dios, ¿no? Un solo corazón. Como hacen los gurises, ¿no? Con el pecho ahí. Ahí va. Ahí. Vean a Eunice. Eunice lo hace bien. Yo, fuera del tiempo, ¿no? Y Mati también. La vida cristiana no es vos y Dios nada más. Perdónenme. Esto de que yo y Dios estoy bien y fuera de la comunidad no es el desafío ni el anhelo de Jesús. En el primer bocado que Jesús tuvo para decir a sus discípulos, comenzó diciendo Padre nuestro. No Padre mío solamente. De hecho, Jesús habla con Dios como su Padre, ¿verdad? Pero en la primera de cambio que tuvo Jesús para con sus discípulos fue decirle Padre nuestro. De manera que esto no es un Dios solamente personal. Y ahí entramos en equivocaciones cuando pensamos que mi relación con Dios es mi relación con Dios. Nadie se puede meter. Nadie me puede decir nada. Yo con el Padre tengo una conexión directa. Bueno, tenemos una conexión directa y lo vamos a mirar después. Pero nunca es directa solamente para mí. Es un Padre nuestro. Una palabra que nos incluye. Una palabra que echa por tierra la idea de solo mío y nada más que mío.
es mío y para mí. Esa fantasía de pensar de que mi relación es Dios y yo. Es verdad, es Dios y vos. Hay una gran verdad en esa, pero hay un Padre nuestro que nos nuclea, que nos convierte en hermanos y hermanas, que nos muestra el deseo que Dios tiene de vida comunitaria, de vida juntos, de vida para aprender, de vida para motivarnos, de vida para animarnos, de vida para a veces exhortarnos, de vida para a veces decirnos, che, hey, por ese lado no. Padre nuestro. Por eso no podemos vivir o no puedo vivir una fe individualista, pensando que solamente Dios es mi Padre y nada más. Él es nuestro Padre y nos convoca a una fe no en solitario, sino una fe comunitaria. Por eso nos desafiamos. Por eso también esto de la pandemia y las pantallitas y Zoom y bueno, ahora Meet no es lo mismo, ¿no? No es igual. Y sin duda alguna, cuántos hermanos han quedado por el camino, tal vez entendiendo que esto de las pantallas no es lo mismo. Y bueno, es verdad, pero bueno, no nos vamos a poner a criticar y a pensar que es lo que Dios nos ha puesto para vivir en este momento. Ahora, quiero en unos 10 minutos hacernos una pregunta. ¿Cómo es nuestro Padre en el cielo? ¿Cómo es el Padre en el cielo? Porque uno puede tener una imagen muy distorsionada del Padre. De hecho, nuestros padres hicieron lo que pudieron, ¿no? Algunos la hicieron mejor que otros. Otros ni siquiera estuvieron capaz. O desaparecieron por completo. Vaya a saber cada uno de nosotros cuál es la idea de padre que tenemos. Algunos, yo qué sé, les decían al padre, no le trataban nunca de tú, sino de usted. Y vaya a decir, si les diga tú, ¿no? Yo le pregunto a mi padre cómo le llamaba a su padre y me decía, papá, che, vos, jamás, ¿no? Cada uno de nosotros puede tener una idea muy distorsionada de lo que es un padre. Algunos, una formalidad extrema a tal punto de que casi como militar, 3 pasos atrás, la venia, señor, y ahora puedo entrar. Bueno, entre, a ver qué quiere usted, señor. No, soy su hijo. Ah, bueno, está. Hay una distorsión de nuestra imagen de padre. Algunos fueron buenos, otros no tan buenos. Ahora, vamos a Romanos 8:15 y vamos a mirar cuatro puntos de cómo es nuestro Padre en el cielo. Romanos capítulo 8, versículo 15. Buscamos las Biblias, sean electrónicas o sean a dedo, a la versión que más le guste. Tengo la versión Biblia de las Américas porque a mí me encanta esa versión, pero obviamente a mí me gusta. A ustedes les puede gustar había ¿quién era? Unos hermanos que decían, yo solamente leo la 1909 nada más. Bueno, está bien. Y bueno, está. Si le gustaba la 1909, lo dejaban la 1909. Pero bueno, yo tengo la Biblia América. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Miren la imagen del Padre. Dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y lo menciona de vuelta en Gálatas 4, versículo 6. Estamos mirando cómo es Dios como nuestro Padre. Primero es un Padre al cual le podemos decir Abba, Padre. Y esa es la contracción amorosa de Dios. Ya aquellos fariseos que no mencionaban la palabra Jehová por el mismo miedo y temor y respeto que significaba Dios de los cielos, creador, sustentador de todo, de tal manera que ellos hicieron una contracción de la palabra para ni siquiera mencionar el nombre de Dios. Imagínense el respeto y la profundidad de lo que era Dios. Ahora el apóstol Pablo y ahora Jesús diciendo, Dios es nuestro Padre, pero a la vez podés ser muy íntimo con el Padre. Podés llamarlo papá. Y Abba Padre es la contracción de familiaridad de Dios como Padre. Podés llamarlo papá. Podés llamarlo en la forma cariñosa.
podés llamarlo en la forma cercana. No precisamos una carta, documento para acercarnos a Dios. No precisamos, como los militares, yo recuerdo que yo hice la escuela de policía, años, como decía un pastor, pero cuando vos llegabas al oficial, al superior, primero tenías que acercarte como permiso para acercarme, 4 pasos atrás, luego que me hacía la veña podía acercarme y pedirle lo que quería, no sé, ir al baño, por ejemplo. Y tenías que acercarte a 3 pasos. Y sí, señor, no, señor. Capaz que un día a Andrés, el hermano de Ilia, nos puede dar unas clases de cómo acercarse a un oficial, ¿no? Y tenés que tener capaz que un montón de pasos. A Dios lo podemos mencionar y acercarnos con confianza, con confidencia, con tranquilidad. No precisás 3 pasos ni decir sí señor, no señor. Como ahora Mati, que es militar, nos podría dar unas clases de cómo acercarse a los... ahora tenés a Cachito. No le vas a decir Cachito a Cachito, ¿no? Perdón, Cachito es un hermano de la iglesia de Manga que antes iba a Reducto y que es teniente coronel, ¿no? Nosotros con el señor Saraus, Raúl Saraus se llama, le decimos Cachito. Claro, no vamos a entrar al coso militar y decir, che, Cachito, es el teniente coronel, no seas malo. Ahora, hay intimidad con Cachito. Le vamos a decir Cachito en la nuestra, ¿no? Ahora, con Dios, vos y yo tenemos la intimidad de acercarnos con confianza, gente. No tenés que pedirle permiso. Le pedís permiso, sí, pero te acercás con confianza. Le decís, Padre mío, papá, acá estoy. Él es nuestro Padre que nos ama profundamente. Acerquémonos a nuestro Padre. No hay miedos con Él, no hay temores, no hay angustias, no hay dolor. Como segunda cosa, dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 y versículo 4, Él es un Padre de misericordia. Y ahí Dios comienza a revelar lo que es en su corazón. Dios tiene misericordia de nosotros. Él no está esperando para que vos y yo nos caigamos y digamos, caíste, ahora te la voy a dar con todo. No. El apóstol Pablo en Corinto dice, Él es un Dios de misericordia, un Padre de misericordia. Acércate al Padre de misericordia. A veces en las fallas que tenemos y en las equivocaciones que tenemos nos cuesta volver a Dios, ¿no? A veces pienso que algunos hermanos que están más alejados de la comunidad, a veces tienen miedo que Dios les castigue con una vara y diga, volviste, ahora al último orejón del tarro allá. Y no estamos entendiendo el corazón del Padre. De alguna manera estamos descuidando que Dios es el Padre de misericordia. Que nos ve a nosotros y dice, otra vez Lázaro, otra vez en el mismo. Y otra vez, Señor. Y otra vez te pido perdón. Y otra vez vuelvo a ti. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, Él es el Padre de misericordias. Un Padre lleno de misericordia. Un Padre que, aún con nuestro fastidio, Él tiene misericordia. Pero además, Él es un Padre bondadoso. ¿Se acuerdan? Y ahí Euni que está escribiendo, Mateo 7:11, Santiago 1:16 y 17. Mateo 7:11. Casi estoy tentado para que lo lea alguno, ¿no? Pero claro, después en la grabación del mensaje no sale la voz de ustedes. Pero Mateo 7:11, ¿se acuerdan del pasaje? No creo que se acuerden del pasaje. Yo tampoco me acuerdo mucho, así que Mateo 7. ¿Recuerdan? Jesús le dice, ustedes que son malos, y ahí ya la de primera, ustedes que son malos, a los hijos de ustedes, si les pide pan, ¿qué le van a dar? Pan. No le van a dar una víbora, ¿no?
De hecho, ahora Jerry e Ile, si Rocío quiere unas papas fritas y un churrasco y un papa frita con chorizo ahí, no le va a dar. Y dice Jesús, y ustedes le dan cosas buenas a sus hijos, pero siendo malos. Y la pregunta, Jesús dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no les dará a ustedes el Espíritu Santo? Cuanto más el Padre bondadoso, el Padre lleno de bondad, el Padre de misericordia. Dice Santiago capítulo 1, versículo 16 y 17, el Padre de las luces. Vamos, este versículo vamos a leerlo. Santiago capítulo 1. Voy demorando porque vieron que Biblia nueva cuesta las hojas, ¿no? ¿No les pasa? En la Biblia vieja ya uno tiene todo ahí, las hojas todas medias ya conocidas. Santiago 1, versículo 16. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Todo lo bueno, como que dice, todo lo perfecto, desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. Hermanos, tenemos un Padre lleno de bondad. Es un Padre que quiere intimidad. Es un Padre que le puedo llamar papá, sin problema alguno. Es un Padre de misericordia, que nos ve a nosotros y dice, le voy a tener misericordia. Que me equivoco y le dice, le voy a tener misericordia. Que me equivoco otra vez y le dice, le voy a tener misericordia. Pero a la vez también es un Padre de bondad, de buenas dádivas. Que cuánto amor tiene para con nosotros, que no nos paga conforme a nuestros errores, sino conforme a su bondad. Él es un Padre bondadoso. Lo bueno y perfecto viene de Dios. Y por último, en 1 Juan, capítulo 1, y les animo a leer la carta de Juan, la primera carta de Juan. Es fantástica, es una carta maravillosa, porque el apóstol Juan es aquel discípulo que siempre estaba cerquita de Jesús. Quizás fue el que más entendió el mensaje, ¿no? Después de pedir los rayos y centellas sobre la gente, como que Dios le empezó a cambiar el corazón, ¿no? Y comenzó a entender que no era la idea esa, que el Padre quería otra cosa. Y entonces escribe 1 Juan. Y 1 Juan es una carta de amor. Y es una carta de amor del Padre hacia el Hijo. Y dice 1 Juan capítulo 1, y vamos a leerla también, los primeros 3 versículos. 1 Juan capítulo 1 dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La comunión con el Padre. Y ahí queremos terminar. Hay intimidad con Dios. Hay relación con Dios. No hay más lejanía. No es más de oídas. Ahí se despertó Rocío, ¿verdad? Como diciendo, Lázaro, me desperté, ahora es hora de terminar. Y tiene razón. Ahora hay comunión con el Padre. Y qué bueno saber que nuestros hijos no nos piden una solicitud escrita, ¿no? Para acercarte, ¿no? Yo pienso en mis propios hijos, ¿verdad? No me dice, señor estimado Lázaro, le quiero anunciar que tengo hambre.
El matri, si fuera eso. No, y van a gritar, tengo hambre, ¿no? En estos 9 meses de Rocío, imagino que ya los padres ya saben cuándo es un llanto de hambre y cuándo es un llanto de dolor y cuándo no. No sé, chiquilines, pero vieron que uno va aprendiendo por qué llora el hijo. Y vos sabés, o por lo menos la madre es muy buena en eso, ¿no? A veces el padre somos medio lentongui, ¿verdad? Pero cuando hay un lloro de hambre, vos te das cuenta que es hambre. No la calmás con un sonajero, ¿no? No, tiene hambre. Después comienza a crecer y te dice, papá, tengo hambre. Y hay una relación de intimidad, de comunión. Hermanos, nuestro Dios es un Padre que desea intensamente la comunión de la oración, la comunión de la intimidad, de la palabra. Por eso esto es algo que tenemos que crecer constantemente. No es algo que la podamos lo sabemos rápidamente, ¿no? Es algo que necesitamos cada día comprenderlo. Hermanos, terminando ya, tenemos un Padre en los cielos. Qué bueno es ese Padre. Qué alegría que tenemos ese Padre. Desde el principio, Él quiso llamar a Israel su hijo. Y su hijo fue un poco rebelde, casi como nosotros, ¿no? Que a veces nos rebelamos, que nos refunfuñamos, y nos golpeamos la puerta, cerramos la persiana. Sin embargo, Dios es un Dios de gran misericordia, de gran bondad, de gran amplitud hacia nosotros. Así que hoy corramos el Padre. Hoy en el Día del Padre, entre el almuerzo, entre la merienda, recordemos ese Padre Celestial que tanto nos ama profundamente. Y confiemos en Él. Y vayamos a Él, sin mucha cosa, ¿no? Él es un montón de cosas, pero para nosotros es nuestro Padre. Él es el soberano, el Rey del universo. Es tremendo, pero para vos y yo es el Padre absoluto. Vamos a orar, ¿les parece? Y terminamos este tiempo juntos. Señor, te damos gracias. Qué tremenda revelación ha sido que Dios no sea solamente Dios lejano. Que Dios no sea simplemente el creador, que Dios no sea simplemente el que hace todas las cosas. Claro que tú eres el que eres, claro que eres el mismo ayer, hoy, por siempre. Sin embargo, eres un Dios que podemos llamarte Padre. Cuando aquellos discípulos comenzaron a preguntar y dijeron, ¿cómo vamos a Dios? Jesús, ¿cómo vamos a Dios? Y Jesús dice, Padre nuestro. Y ahí está el Padre que nos ama, el Padre que desea intimidad, el Padre que siempre tiene tiempo, el Padre que siempre está atento a nuestras necesidades. Es un Padre lleno de amor, es un Padre lleno de confianza, es un Padre de misericordia que me banca las mil y una, que cuando me equivoco aún tiene misericordia para perdonarnos, para recibirnos todos los días y cada día. Gracias. Es un Padre bondadoso. Y aún si yo pienso en mis hijos, en las cosas que le doy a mis hijos, aún siendo malo, nunca le daré algo malo, no le daré una víbora si ellos piden pan. Cuanto más el Padre que está en los cielos. Él es un Dios bondadoso, el Padre de las luces. Pero además es un Padre lleno de comunión, lleno de relación. No hay más lejanía, no más de oído, no más para otros. No es un Dios para seres iluminados. La comunión es para con todos nosotros. Gracias, Señor. Y en esta mañana te adoramos, en esta mañana te bendecimos, y en este día del Padre recordamos al Padre Celestial, nos recordamos que quieres intimidad y te damos gracias porque también podemos estar juntos y llamar a Padre nuestro. Y qué bueno, es nuestro. Y te damos gracias en esta mañana. Cuídanos en la semana, al inicio, al comienzo, y guíanos también al comienzo de clases, los que empiezan, después de las vacaciones. Cuídanos y danos tu gracia para poder, Señor, acercarnos más a ti como Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios